Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Pues vamos a comenzar, voy a empezar con la introducción del ponente de esta noche, ya está aquí entre nosotros. Su nombre es Víctor Florencio Ramírez Cabrera. Él es doctor en ciencias por la UNAM, con estudios en materia de derecho ambiental, impacto ambiental y cambio climático, dedicado a la gestión ambiental, recursos naturales, cambio climático y energía. Ha colaborado como asesor en el Senado de la República, así como en la Fundación Liberal para el Desarrollo Sustentable. Cuenta también con experiencia en el sector público, en el sector ambiental, en el estado de Puebla, además de que ha participado en diarios como Sexenio, 24 Horas, Puebla, Diario El Guardián, El Economista, SDP Noticias, la revista Pensamiento Libre, y como asesor de ayuntamientos y como parte de consejos consultivos en materia ambiental, y fue director ejecutivo de la Asociación Nacional de Energía Solar. Actualmente escribe para la revista Nexos, es vocero de la plataforma México Clima y Energía, realiza consultoría de forma privada y es miembro fundador del colectivo With It Energy, grupo de participantes del sector energético dedicado a difundir y socializar la reforma energética y en general del mercado energético mexicano. Le damos las gracias por estar aquí esta noche y por darnos esta presentación, y le cedo la palabra. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a todos por su interés. Sí, bueno, solamente para estar seguros, ¿me escuchan bien? Bueno, bueno. Sí, ok, correcto. Bueno, el tema del que vamos a platicar hoy se puso un poco más interesante, pues nos enteramos de que ya hay algunas empresas que están procediendo en contra del Estado mexicano por los hechos de los que vamos a platicar más adelante, pero me gustaría empezar a platicarles qué son los certificados de energía limpias, cómo se crearon, dónde existen en algunos otros lugares del mundo, porque dicen que no existen en ningún lugar del mundo, para qué sirven, cómo iba el mercado y finalmente pues platicar un poco de cuáles pueden ser las consecuencias que sucederán con los cambios que que está proponiendo Secretaría de Energía, o más bien que ya instruyó Secretaría de Energía. Quisiera decir que la energía limpia en México no es algo nuevo, y de hecho los primeros proyectos de generación de energía eléctrica que hay en el país fueron limpios. Estamos hablando de hidroeléctricas. Las primeras hidroeléctricas que se dieron en el país fueron en el norte del estado de Puebla, en Necaxa, otra en Jico, Veracruz, y una más en Batopilas, en Chihuahua. Estas hidroeléctricas generaban energía limpia y pues digamos que fuimos pioneros en eso, y América es tal vez la parte más importante. La primera hidroeléctrica grande que se dio fue en Canadá, y pues el mundo fue usando la energía limpia también desde un inicio, de una forma un poco distinta a la que se hace ahora, porque antes se generaba, se instalaban los centros de consumo cerca de la generación, como es el caso de Batopilas, y después los hidrocarburos nos cambiaron mucho la vida. Los hidrocarburos son fuentes de concentración de energía no limpia, pero de mucha energía junta. Llevar un hidrocarburo, por ejemplo, un tanque de gasolina de 50 litros, algo tan pequeño como 50 litros, requeriría de madera, por dar un ejemplo, un par de remolques. Entonces los hidrocarburos permitían tener combustibles con una alta eficiencia a la hora de generar energía dentro de un pequeño depósito, y eso nos permitió ir generando energía de forma más eficiente, pero no limpia. A finales del siglo pasado descubrimos que la emisión de dióxido de carbono principalmente, pero también de otros compuestos de gas de efecto invernadero a la atmósfera, iban generando un efecto invernadero, como lo dice su nombre, que hacía que el calor que recibía la Tierra lo retuviera la Tierra, y eso fuera incrementando la temperatura en toda la faz de la Tierra.
Entonces, pues tuvimos que empezar a cambiar la forma en la que veíamos el sector energético y empezamos a voltear hacia las energías que no generan gases de efecto invernadero y que es lo que denominamos energías limpias. Hay algo muy importante acá. Legalmente hablando, México tiene un asterisco porque considera ciertos modelos de generación, principalmente la nuclear, la considera limpia, cuando en otros lugares no se considera energía limpia la nuclear, por ejemplo, pero se considera limpia en México en función de que genera una cantidad menor de gases de efecto invernadero por megawatt hora que lo que la ley indica para ser un generador limpio, que son 100 partes por millón, si no me equivoco, de de dióxido de carbono equivalente. Entonces, la generación por nucleoeléctricas no lo genera y por lo tanto se considera energía limpia. Incluso, por ejemplo, la cogeneración también puede ser considerada energía limpia, incluso también algunos ciclos combinados muy eficientes lo podrían ser. Pero bueno, a pesar de eso, México en realidad sí estaba usando energías limpias para generar, limpias consideradas en todo el mundo para generar sus certificados. Y los certificados son un título que se otorga por cada megawatt hora generado con las fuentes de energías limpias. Una revisión rápida de cuáles son las fuentes son eólica, solar, hidroeléctrica, también mareomotriz, que en México todavía no se ha usado, Chile ya nos ganó en ese aspecto. También se considera la geotérmica, como decía la nuclear, y en ciertas condiciones la generación con gas o la cogeneración eficiente. La solar, podríamos hablar de las dos, de la solar fotovoltaica y de la solar térmica también, aunque solar térmica en México todavía no se ha usado para la generación de electricidad. Ah, entonces, bueno, teníamos una obligación como país de generar una parte de nuestra energía proveniente de energía limpia y como les decía, al inicio de la historia energética de México se usó mucho la hidroeléctrica, incluso a lo largo de toda la historia se fue usando la hidroeléctrica y ejemplos tenemos muchísimos, sobre todo en el sur del país, en la zona de Chiapas, Tabasco, donde se utilizaron los caudales más importantes que tenía el país para generar energía limpia. Sin embargo, eso no es suficiente para lograr nuestras metas y nuestros compromisos en materia de energías limpias y para eso se creó un mecanismo que es el certificado de energía limpia. Este certificado lo que busca es que a partir de una línea base que ya teníamos, que ronda alrededor del 20% de la capacidad de energía que se genera, perdón, no de la capacidad de energía, el 20% de la energía que se generaba en el país ya era con hidroeléctricas y con nuclear, que eran la base. Partiendo de ahí, teníamos que incrementar nuestra capacidad de generación de energía limpia y esto se tenía que incentivar de alguna forma. Antes de la reforma energética, una de las formas de buscar incentivar la capacidad de energía renovable fue mediante algo que ahora llamamos contratos de autoabasto, que no le gustan para nada a CFE, hay que decirlo, porque dan un subsidio a la transmisión. Sin embargo, con la reforma se acabó este modelo de interconexión de autoabasto y se creó el de certificados de energía limpia. ¿Quién puede generar certificados de energía limpia? O en las condiciones originales, ¿quién lo podía hacer? Cualquiera. Y aquí hay una mentira que se estaba diciendo de parte de Secretaría de Energía y de CFE, que decían que CFE no podía generar certificados de energía limpias. Sí lo podía hacer. Lo que no podía hacer era reconocerse de certificados de energía limpias con centrales que entraran en operación antes de la fecha en la que se emitieron los lineamientos. Esto fue en el mes de agosto de 2014, entonces solamente las centrales que entraran en operación después de este momento se le iban a reconocer certificados de energía limpia. Y tan era pareja la cancha que los generadores viejos o legados que ya estaban operando en el mercado, pues ellos tienen
no podían generar tampoco certificados de energía limpia. Y entonces viene ya lo que son los certificados de energía y la presentación es muy sencilla y es explicativa de qué era lo que estaba buscando Secretaría de Energía. Entonces, como les decía, partimos de una base simple en la que determinamos que tenemos una capacidad de generación instalada ya para generar energía limpia, hay que incrementarlo. Vamos a ver cuáles eran las metas y estas son las condiciones previas. El Acuerdo de París, las metas de energía limpia en el artículo segundo o tercero, tercero transitorio de la ley de transición energética dicen que tenemos que generar el 25% de energía limpia en el 2018, el 30% en 2021 y 35% en el 2024. La meta del 25% en 2018 es alcanzable. La cancelación de las subastas de energía eléctrica de largo plazo por razones que en realidad no son reales, con las explicaciones que ha intentado dar Secretaría de Energía no corresponden a la realidad. Y bueno, se estaba buscando con eso y con las subastas se hubiera logrado sin problemas llegar al 30% de energía limpia en 2021 y 35% de energía limpia en 2024. Este gobierno ha dicho que le apuesta a generación distribuida. No es suficiente generación distribuida. Han dicho que le van a apostar también a las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas en los mejores números aportarán un 20% adicional de capacidad de generación. O sea, perdón, nos mantenemos en el anterior. Que es solamente pasar del 20 al 24%, no sería gran cosa. Y bueno, no sé si quieran hacer algo de nucleoeléctrica, pero no es suficiente la nucleoeléctrica. Entonces, los objetivos de 2021 parecen no lograrse sin subastas de energía eléctrica de largo plazo, y pues el objetivo de 2024 tampoco, si solamente consideramos que el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional prevé que se instalarían 1.2 gigas de capacidad solar entre 2023 y 2024. Esos 1.2 gigas son la mitad de lo que en cualquier año las subastas de energía eléctrica de largo plazo entregaban de capacidad nueva, limpia. Entonces, no se cumpliría con esos objetivos. Y si consideramos que se estaba ya tomando en cuenta la generación limpia previa más el certificado de energía limpia, en realidad no íbamos a llegar al objetivo. Aquí hay algo muy importante antes de pasar a la siguiente, y es que mucho del discurso que ha dado la gente de CFE es que no se estaba dejando de lado a las hidroeléctricas. La realidad es que no. Las hidroeléctricas se consideraba ya como algo existente, como algo que debía de operar y era la base mínima para incrementar la nueva en la capacidad de generación que se daba mediante el certificado de energía limpia, y mediante los certificados se iba a ir incrementando la capacidad, pero tomando en cuenta siempre una parte basal. Si dejábamos de lado las hidroeléctricas, íbamos a tener que aumentar de forma gradual y tanto disminuyéramos el uso de las hidroeléctricas, era la cantidad de certificados de energías limpias que se iba a aumentar, además de lo que se va aumentando año con año. Vamos a la siguiente, por favor. Las metas de certificados de energía limpias, la Secretaría de Energía las calcula, las publica y las actualiza cada año. Pero cuidado, actualizar significa ir creciendo porque nuestras obligaciones de energía limpia van creciendo año con año. CENER puede calcular, publicar y actualizarlas cada año, pero nunca hacia abajo. Siempre tienes que ir incrementando la capacidad para llegar a los objetivos, que son 50% 2050, y el objetivo final tiene que ser un 100% a lo largo de la historia, en algún momento de la historia. ¿Por qué se tienen que, o por qué se pueden ir ajustando? Justamente por lo que les decía hace un momento. Si dejan de operar las hidroeléctricas o deja de operar Laguna Verde o disminuye su capacidad de generación, el objetivo de certificado de energía limpia tendría que ir creciendo conforme esto fuera dejando de operar. Entonces,
se iba a tener mayor capacidad cada año, se tiene que tener mayor capacidad, pero sin dejar de operar lo que previamente existía. Pero son inversiones que tienen algunas ya más de 100 años y que no requieren amortizarse porque ya están y solamente, y sus costos de operación son bastante menores comparados con los costos de instalación de una central de generación nueva. Como les decía, se puede ajustar los siguientes años, pero solamente incrementar, no se puede disminuir. Y los objetivos certificados de energía limpia que están ahorita publicados y que conocemos ya era el 5% en 2018, 5.8% en 2019, 7.4% en 2020, 10.9% en 2021 y 13.9% en 2022. Como vemos, es una cantidad importante y esto estaba impulsando en realidad la instalación de nuevas centrales de generación. La parte más importante es que el 60% de la capacidad de generación la tiene, digamos que contratada el suministrador de servicios básicos, que es CFE, y al no haber subastas, lo que estaba haciendo era no crecer su capacidad de compra de energía limpia y por lo tanto tenía que desplazar eso mediante los certificados de energía limpia que tendría que salir a comprar al mercado. La siguiente, por favor. ¿Quiénes estaban obligados a adquirir CEL? La verdad es que si a mí me dijeran que yo tengo que cumplir con certificado de energía limpia y irle a exigir a CFE y los 40 millones de usuarios que somos usuarios de suministro básico con CFE, bueno, son más de 40 millones, bastante más, 44 millones más o menos, le pidiéramos a CFE, la verdad es que sería un problema. Entonces, el obligado a adquirir los certificados de energía limpia para que todos los usuarios cumplamos con esa capacidad son los responsables de centros de carga. Los usuarios calificados, que lo pueden adquirir mediante el suministrador de servicios calificados o pueden ser participantes directos del mercado, y los suministradores de servicios básicos, que aunque hay 5 permisos en el país, solamente uno está operando y es CFE. Todos ellos están obligados a comprar y a cumplir con los porcentajes que mencionamos antes de certificados de energías limpias. CFE iba muy bien con las subastas de energía eléctrica a largo plazo y los privados, los usuarios calificados, estaban adquiriéndolo en el mercado a un costo entre 15 y 20 dólares por certificado de energía limpia. Los suministradores de servicios básicos compraron en algunos momentos en las subastas coberturas o contratos en los que iban a adquirir la energía más certificado de energía limpia a un costo muy bajo, que llegó a ser de 20 dólares por megawatt hora, que es prácticamente el costo de un certificado de energía limpia ahorita en el mercado, o bueno, hace unas semanas en el mercado, y en realidad había otros contratos solamente de certificados de energía limpia que sí eran un poco más onerosos, pero la verdad es que CFE prácticamente los adquiría a valor cero en contratos de energía más certificado de energía limpia. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? ¿Por qué no toda la energía limpia o toda la generación podía adquirirse? Y es lo que ya decíamos. Las metas que teníamos como país se componen de dos partes, de lo que ya teníamos previo y de la nueva capacidad de generación que se iba a financiar en una parte, no completa, pero se iba a financiar y se iba a ayudar a amortizar a los inversionistas mediante la compra de certificado de energías limpias. De generar todas las cells, o sea, si todas las plantas hidroeléctricas previas hubieran tenido certificados de energías limpias, incrementarías el mercado de certificados de energía limpia alrededor de 5 veces. Un estudio de Fresh Energy dijo que eran 5.5 veces la capacidad real que hay. Tendrías un volumen administrativo mucho mayor y un volumen físico también de medición mucho mayor. Pero además de eso, el mercado se iba a volver enorme de una forma innecesaria. ¿Por qué innecesaria? Porque toda la generación limpia previa, como les dije hace un momento, ya está financiada, ya está construida, ya no tiene todos los costos de operación, perdón, costos de construcción previos y por lo tanto no requiere incentivarse la generación. Es una generación que ya se va dando de forma casi normal, con costos de operación muy bajos, mientras que las nuevas centrales requieren amortizar sus costos de instalación y por lo tanto se ayudaba al amortizamiento, o sí, se ayudaba a este proceso con el pago del certificado de energía limpia.
Vamos a la siguiente, por favor. Mitos. Hay muchos mitos y parte de estos mitos fueron, de hecho, publicados y fueron repetidos en el razonamiento jurídico que presentó la Secretaría de Energía. Primero, decían que la CFE no podía generar certificados de energía limpia. Falso. Cualquier planta nueva o repotenciada de energía limpia adquiere CEL. Es muy importante esta parte de la repotenciada. ¿A qué me refiero? Laguna Verde, no voy a dar el número correcto, pero solamente para darnos una idea. Laguna Verde tenía, por dar un ejemplo, 1 gigawatt de capacidad de generación. En los últimos años, con un proceso de modernización, se logró una potencia mayor que fueron de 1.3 gigas de generación. Los 0.3 gigas que se publicaron después de los lineamientos en 2014 podían generar certificados de energías limpias, pero el giga anterior no. Entonces, digamos que como necesitamos capacidad nueva, si tú estás agregándole potencia a una generación, a una central de generación limpia, pues la nueva potencia adquiría certificado de energía limpia, la pasada no. Y tan funcionaba así que CFE estaba generando una cantidad importante de certificados de energía limpia con su central nuclear de Laguna Verde. Segundo mito, solo los privados pueden generar CEL, ya dije que CFE lo puede hacer y entonces automáticamente es falso lo que teníamos previo. Y hay algunos privados, por ejemplo, todos los proyectos de la venta 1 y 2 en Oaxaca, que ya generaban energía eléctrica mediante fuentes limpias o renovables, que es el caso de las eólicas o algunas solares que entraron en operación antes de ese momento, no pueden generar certificados de energía limpia, ni los proyectos de autoabasto, que ya expliqué al inicio de nuestra charla. Eh, entonces, es falso que los privados pueden generar certificados de energía limpia y muchos privados no podían generar certificados de energía limpia con proyectos viejos. Otro mito es que los CEL encarecen el costo de energía en el suministro básico y como ya les dije, es falso y de hecho estos se adquirieron, Secretaría de Energía decía que había una especulación, sí, pero si CFE adquiría los certificados de energía limpia en las subastas de energía eléctrica a largo plazo, no había espacio de la especulación. Eh, y bueno, los costos eran prácticamente de cero, como lo dije con el ejemplo de la última subasta, que fue un contrato por alrededor de $23 el megawatt hora, que incluía ya cada megawatt hora el certificado de energía limpia, que es prácticamente el mismo costo que tiene la generación en este mismo, en, perdón, el costo del CEL, el mismo costo de la generación. Entonces era prácticamente de cero en los hechos. La siguiente, por favor. ¿Qué busca Secretaría de Energía con estos certificados de energía limpia pirata? Y esta gráfica debe haber salido rectita, pero por alguna razón que todavía no encuentro, no me salió recta. Pero la primera parte, vemos dos gráficas. En la primera vemos el efecto que debería de tener los certificados de energía limpia en el mercado real. Una base de generación abajo azul clarita, que se mantiene a lo largo del tiempo, y arriba las barras que van incrementando la capacidad de generación de energía limpia y que van de 5% hasta alrededor de 15% en el último año, que sería 2024. Entonces los certificados ayudarían a financiar lo que las barras de la primera gráfica, las barras azules de arriba. Sin embargo, con los certificados de energía limpia, cachirules o piratas que le hemos llamado, lo que haces es que en lugar de incrementar tu capacidad de generación limpia, vas reconociendo certificados de energía limpia de lo que ya era tu base y entonces dejas de incrementar la capacidad de generación y cumples con el objetivo legal de certificados de energía limpia dado por Secretaría de Energía, pero jamás incrementas la capacidad de generación de energía limpia. Esto no va a ser del todo así, ¿por qué? Porque los privados siguen invirtiendo, siguen construyendo plantas de generación limpia porque son más baratos, porque al mercado le conviene. Entonces,
Sí va a haber un incremento, sin embargo no va a haber un incremento como el que esperaríamos con la gráfica del lado izquierdo. Entonces, bueno, hay que decir que estos números están hechos con algunas proyecciones, no son números reales. El de la izquierda sí es real, el de 2018, 2021, 2024. El 2019, 20, 22 y 23 son proyecciones, no son números reales. Y el del lado derecho son también proyecciones, ahí sí son prácticamente todas proyecciones, solamente basados en la obligación de certificados de energía limpia. Podemos pasar a la que sigue, creo que es la última y creo que es esta la más importante. Hay otras consecuencias de la medida que está tomando Secretaría de Energía en materia de certificados de energía limpia. Primero, al haber un excedente de capacidad de energía limpia previa, la CFE podría emitir todos los CEL que quiera. Entonces, tienen ellos 4 veces las obligaciones de CEL, podrían sin problemas, sin instalar un solo watt nuevo de capacidad de generación limpia, cumplir con los objetivos certificados de energía limpia más allá de 2024. Segundo, el costo del certificado de energía limpia tendería a cero por un exceso de certificados. Aquí hay un punto importante y es que la semana pasada, el lunes, Comisión Federal de Electricidad dijo que no va a vender más certificados de energía limpia de los que necesita, que solamente va a generar cachirule los que necesita, no los va a poner en el mercado, lo cual parecería ser una buena noticia para los que están invirtiendo, pero en realidad es una muy mala noticia para los que creemos que se tiene que cumplir con los objetivos del Tratado de París o del Acuerdo de París. La tercera es que los certificados de energía limpia carecerían de valor, eliminando el incentivo de inversión en nuevos proyectos de generación de energía limpia. Y al final, al ser CFE el único suministrador de servicios básicos en operación, no requeriría convocar a nuevas subastas de energía eléctrica de largo plazo, para obtener certificados de energía limpia y cumplir con sus obligaciones. En los hechos, lo que están haciendo con el cambio de lineamientos es renunciar a las subastas de energía eléctrica de largo plazo y renunciar a instalar nueva capacidad más que las que ellos gusten hacer mediante hidros, es muy poco probable las nucleoeléctricas, dado que ya hicieron una repotenciación, y finalmente solamente pretenderían incrementar los 1.2 gigawatts que están previendo en el programa de desarrollo del sector eléctrico nacional, lo cual es muy poco y no alcanza prácticamente para nada. Creo que es la última diapositiva ahora sí. Sí, y bueno, espero haber sido claro y si no, tenemos el tiempo para hacer preguntas y estoy a sus órdenes. A ver, voy a empezar a responder las preguntas que estoy viendo del lado derecho. El primero nos dice que ¿quiénes son los usuarios calificados? Muy buena pregunta. La, el mercado eléctrico, como se creó con la reforma energética, no podía darle el mismo trato a un gran usuario, por ejemplo, a una cementera que utiliza gigas y gigas de capacidad de energía eléctrica, que a los hogares. Entonces, para evitar mezclarlos en el mismo, dividió a los usuarios en básicos y en calificados. ¿Quiénes son los básicos? Todos aquellos que tienen eh, capacidad contratada menor a 1 megawatt. ¿Quiénes son todos los usuarios calificados? Todos los que tienen una capacidad igual o mayor a 1 megawatt. Este número de 1 megawatt es el que está vigente, sin embargo, Secretaría de Energía, mediante un oficio cualquiera, obviamente firmado por la Secretaría de Energía, puede ir disminuyendo el umbral para ser usuario calificado. Los usuarios calificados no adquieren su energía con un suministrador de servicios calificados, sino con un suministrador de servicios básicos, sino con uno de calificados, o pueden representarse ellos mismos en el mercado. Hay varios cientos de usuarios calificados que tienen contratos con suministradores de servicios calificados y solamente hay una empresa en México que es un usuario calificado participante del sector y es de Acero, que tiene alrededor de un mes de haber entrado como usuario calificado participante del mercado. ¿Quiénes son? Son muchísimas empresas y muy grandes.
Es un usuario que al final de cuenta con grandes centros de carga, más de 2 megawatts hasta agosto de 2016 y más de 1 megawatt. Es lo que decía yo. Y gracias ahí por la aclaración. En cualquier momento, Secretaría de Energía podría bajar ese límite de 1 megawatt, cosa que no creo que haga porque hacer eso lo mete directo al mercado y a este gobierno creo que no le gusta el mercado. ¿Se puede hacer algo en términos legales para revertir este cambio a los certificados de energías limpias que hizo CENER? ¿Alguna asociación de energías renovables planea hacer algo? Ya lo hizo. Justo el día de hoy nos enteramos que algunas empresas ya, ya hicieron, 6 empresas, si no me equivoco, entre ellas, según la nota del financiero, están Suma Energía, que es uno de los grandes ganadores de las subastas, que hay que decirlo, no demandan por las condiciones de otras de las subastas, sino del mercado. Está Cúbico también, que tiene parques solares. Está Enel Green Power, que es el gran ganador, uno de los grandes ganadores, o el más ganador, y el que más tiene capacidad instalada de generación renovable o limpia en este país. Y pues ya lo están haciendo. Y hay otra cosa que algunas asociaciones, no de generadores, sino de ciudadanos, están buscando. Eh, la modificación en los lineamientos de certificados de energías limpias hace que CFE cumpla con la ley, pero no cumplamos como nación con los acuerdos de París, porque como lo mostraba en la gráfica de la presentación, no vamos a incrementar nuestra capacidad de generación. Entonces, digamos que hay una violación al Acuerdo de París y podríamos argumentar una violación a nuestro derecho a un medio ambiente sano, por lo cual no me extrañaría que en las siguientes semanas o días algunas asociaciones ambientalistas presenten algún amparo en contra de los lineamientos o la modificación de los lineamientos que realizó la Secretaría de Energía. La siguiente pregunta es, ¿pueden existir consecuencias legales desde el exterior por la forma en la que México pretenda cumplir con los acuerdos de París? Las consecuencias legales que puede tener el Estado mexicano, yo las dividiría en dos grandes partes. La primera es que al incumplir con el Acuerdo de París, los países te ven como un país que no cumple con sus obligaciones y por lo tanto podrían unilateralmente y de forma libre y a su propio criterio, nos podrían, ¿cómo lo diría? Pueden aplicar aranceles porque no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Los que conozcan un poco de la historia, por ejemplo, del embargo de atún, algo similar podría ser basado en que México no está cumpliendo con las obligaciones que México adquirió además en términos del Tratado de París. Y la otra es una forma comercial. México, los certificados de energía limpia forman parte del ecosistema en el cual los inversionistas meten su dinero en el país para generar infraestructura, para generar energía y para tener un pago a cambio de la generación de energía. Si nosotros, o más bien si el Estado mexicano hace una modificación, lo que está haciendo el Estado mexicano es afectar las inversiones que algunos nacionales o extranjeros están haciendo. Y entonces el Estado mexicano puede ser demandado mediante mecanismo de solución de controversias, algo muy parecido a lo que pasó con los gasoductos. Entonces, pero ahí no demandaría el Estado mexicano, sino que el Estado mexicano sería demandado. ¿Hay antecedentes en este aspecto? Sí, sí hay antecedentes. México ha sido demandado 3 veces ante por incumplimiento de condiciones legales. Son 3 veces, por lo menos que yo tengo claras, de confinamientos de residuos peligrosos que le dio permiso, se instalaron y después no se le permitió operar y México tuvo que pagar absolutamente todos los gastos de las empresas que se instalaron en México. Fue uno en Sonora, uno en San Luis Potosí y uno en Hidalgo, que es muy reciente, y México se vio obligado a pagar por los daños. La diferencia es que en esos proyectos estamos hablando de un máximo de $200 millones, fueron entre 150 y 200 millones cada uno de los 3 proyectos,
y aquí es una cantidad impresionante la que se estaría dañando a las empresas y que la que el Estado mexicano tendría que pagar. Entonces, son las dos formas legales en las que creo que podría ser México castigado por este cambio en los lineamientos de certificados de energías limpias. Estos cambios los hizo CNE directamente o el Senado toma la decisión de este tipo de regulaciones. No, desafortunadamente, no tienen que pasar por ninguna de las cámaras, la hace la Secretaría de Energía directamente con las facultades que tiene de conformidad con la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Transición Energética. El Senado realizó llamamientos a la Secretaría de Energía para reconsiderar, incluso en algún momento algunos senadores pidieron que la Secretaría de Energía compareciera, cosa que no sucedió, pero no se necesita algo porque son facultades que tiene la Secretaría de Energía. Y aquí si me van a preguntar, ¿estuvo mal o estuvo bien que fuera CENER quien tuviera las capacidades para modificar esto? La verdad es que estuvo bien. Es un asunto muy ágil que se tiene que ir modificando hacia arriba y por lo tanto se le dan las facultades a la Secretaría de Energía. Si tuviéramos que modificar nuestras obligaciones mediante una reforma legal, podrían pasar meses o años y no ajustarse los mecanismos. Entonces, es una forma adecuada que tuviera tener las capacidades, pero nunca esperamos que las usaran de la forma en las que lo usaron, ¿no? A Solmex y ANES metieron amparo hoy, me parece. No, no fue ANES, fue a Solmex y AMDE. A Solmex y AMDE representan a generadores, ANES, en donde tuve el gusto de colaborar 2 años y medio, no representa generadores, representa instaladores, tiene solamente un generador dentro que es Cúbico, que curiosamente es uno de los que demandaron, pero fueron las empresas, no son las asociaciones quienes hicieron la demanda. Aunque, bueno, obviamente asesoradas por las asociaciones, tanto a Solmex como a la Asociación Mexicana de Desarrolladores de Energía Eólica. La generación distribuida puede generar cells. Excelente pregunta y claro que puede generar cells. Si alguien tuvo la oportunidad de leer el artículo que publicó El País el día sábado, entrevistaron a un buen amigo mío, Luis Flote de Hábitat del Norte. Su empresa es la primera que tuvo parques de venta total de energía a partir de que se permitió esto en generación distribuida. Fueron parques de 20 y 30 kilowatts y esos parques de 20 y 30 kilowatts ya estaban generando y estaban vendiendo certificados de energía limpia. La generación distribuida, claro que puede generar cells, pero no se le reconoce mediante el suministrador de servicios básicos, sino que se lo reconoce un suministrador de servicios calificados. Hay muchos en el mercado, los que están operando en generación distribuida, no sé si CFE lo está haciendo, pero se me viene a la mente por lo menos, oh, olvidé el nombre realmente, pero sí hay suministradores de servicios calificados que estaban reconociendo los certificados de energía limpia de generación distribuida. De alguna forma se puede presionar a los legisladores por todo lo que se mencionaba en la Ley General de Cambio Climático. Los legisladores no tienen mucho que hacer. En realidad, quien tendría que hacerlo es el Poder Judicial. Lo que podrían hacer es volver el mecanismo de certificados de energías limpias o el reglamento a hacerlo ley, pero es casi un hecho y podría apostar lo que sea que esto no sucederá. No se intentó antes y no tiene sentido hacerlo ahora. En realidad lo que tenemos que hacer es convencer a la Secretaría de Energía que haga las cosas bien y que no esté haciendo las chapuzas que está haciendo, ¿no? La siguiente pregunta dice, pero entonces de esta manera nueva de contabilizar la generación de energías limpias le permitiría a México reportar que sí hemos cumplido con los objetivos de México ante París, ¿cierto? No, y este es uno de los grandes puntos que he mencionado y que me encanta explicar es, México va a cumplir con sus obligaciones de certificados de energías limpias, pero los certificados de energías limpias no son una obligación internacional, son el mecanismo casero, digamos, que tenemos, el mecanismo que tiene el Estado mexicano para contabilizar la cantidad de energía que va incrementándose de generación de energía limpia. ¿Esto quiere decir? Que CFE va a cumplir con sus obligaciones de certificados de energías limpias, pero el país no va a cumplir con sus objetivos de generación de energía limpia ante París. En pocas palabras, a los únicos que vamos a engañar va a ser a nosotros mismos. No vamos a engañar al mundo y el mundo nos está viendo y está viendo que estamos intentando engañarnos.
Lo que estás, y bueno, ¿qué es lo que van a evitar con eso? Perdón que me haya regresado la pregunta. Lo único que están buscando es evitar una multa y evitar subastas de energía eléctrica de largo plazo, pero no van a cumplir ni van a aparentar cumplir con París, solamente con la ley local. Lo que está haciendo CENER es un decir, no nos interesa el Tratado de París ni el cambio climático, no vamos a instalar más renovables, pero no vamos a incumplir la ley porque podemos modificarla. Justamente es eso lo que está sucediendo y y tan es un escándalo que el país ya sacó un artículo el día sábado en el que habla del asunto y en el que tocaron incluso el tema de generación distribuida. El día de hoy Bloomberg saca un artículo en el que también empieza a tocar el tema y puede ser un escándalo internacional porque pues sí estamos intentando engañar que cumplimos con la ley, ¿no? No sé si alguien tenga otra pregunta o quisiera hacer alguna pregunta este, por el micrófono, estoy atento. Aquí viene otra pregunta. ¿Los CEL pueden complementar acciones ante certificados de ISO 14001 para las organizaciones que tengan enfoques de ahorro de energía? No, como bien dijiste, son enfoques de ahorro de energía, no de generación de energía limpia. Mm, los CEL solamente tenían funciones para el mercado mexicano y la ISO 14001, si no me equivoco, es de carácter internacional. Son diferentes de los certificados de carbono, entonces no, son algo distinto y solamente para cumplir obligaciones que tenían los responsables de centros de carga en el país y ante la ley mexicana. La CFE quiere incrementar la capacidad con tecnologías fósiles porque el CAPEX es menor. ¿Sabes por qué no voltean a buscar financiamiento para invertir en energías renovables? Ojalá y el asunto fuera de costos. Yo creo que la realidad es que, y lo digo sin intentar menospreciar ni hablar mal de este gobierno, solamente intentando entenderlo. El presidente a sus 14, 15 años estaba en un pueblo en el que no había nada y gracias a la industria petrolera de repente lo había todo y se creó una ciudad. La visión del presidente y la visión de la mayoría de los que están ahorita en el gobierno es que la forma en la que México puede salir de la pobreza o del tercer mundo es mediante el petróleo y en eso están basando sus ideas. Y entonces están manejando o modificando todo el marco legal para poder cumplir con su sueño petrolero. No es un asunto de costos. Yo he hablado con gente de este gobierno y que de repente me dice, no, tenemos que tener nuestra autonomía o tenemos que ser este, tenemos que ser autosuficientes y no importa el costo, porque al final eso nos va a permitir desarrollarnos como país. Yo creo que es un asunto muy generacional y muy de ver a los hidrocarburos como la fuente de la riqueza en el mundo. Por eso hacen dos bocas que en sentido ambiental y en sentido económico no tiene razón de ser. Y en lugar de hacer estudios profundos, intentan engañar con estudios financieros de Dos Bocas, por ejemplo. Entonces, creo que es más un asunto ideológico y de generación que un asunto de costos. Porque si revisamos el CAPEX y el OPEX de proyectos de generación de energía de largo plazo, pues obviamente las renovables son muchísimo más baratas, ¿no? Y por eso, por ejemplo, engañan como con declaraciones como la de ayer, en la que el director de CFE dijo que hay generadores eólicos más caros que ciclo combinado. Hay que decirlo, es real, pero estás hablando de una planta que entró en operación en 1994 con una capacidad y una tecnología bastante distinta a la que existe hoy, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Estoy pendiente. ¿Quién tendría que incrementar la obligación de CELS? ¿La cree? ¿Y qué tan probable se ve esto dada la poca voluntad política que hay? Ah, a ver si estoy entendiendo esta pregunta de Samantha. Hay te refieres a que para que ya se contabilicen todos los CELS, la obligación pase de, por decir algo, 5.8% a 25.8%,
y que la obligación de certificados de energía limpia se vuelva exactamente la misma obligación de París. Es algo que, ok, creo que bueno que lo entendí. ¿Quién lo tiene que hacer? Lo tendría que hacer el Secretaría de Energía. La realidad es que no lo va a hacer. Y no estoy seguro de que sea una buena medida hacerlo. Y voy a explicar por qué. Ya estamos considerando, bueno, la ley como se creó una orden de una regulación dispareja. ¿Por qué? Porque tenías un mercado dominado por un agente antes monopólico, ahora preponderante, y lo que estás buscando ahora es que haya muchos participantes y tienes que tomar medidas en contra del preponderante. Si vas a subir eso, el gran ganador y el que va a poder especular libremente con los certificados de energía limpia va a ser CFE, y ahí sí vas a encarecer el costo de la energía porque CFE se puede servir con la cuchara grande. Pero ¿quién lo tendría que hacer? Lo tendría que hacer CENER, y CENER no va a hacerlo porque eso significaría que ahora sí tendrían que volver a salir de subastas, y lo que quieren es justamente evitar las subastas, ¿no? La Liga de la Publicación del País, déjame encontrarla. Sí, sí la tengo por aquí. ¿Cómo se puede desmentir lo de los costos ocultos de las renovables que asevera Bartlett? Panda, no sé si me sigues en Twitter, pero desde hace 6 meses, muy buena parte de mis publicaciones en Nexos han tenido como objetivo primordial desmentir cada una de estas cosas que se han dicho sobre las renovables, que han confundido a propósito las subastas con autoabasto, que confunden los legados con los nuevos proyectos, para decir que no se paga transmisión. Hay muchísimas cosas, pero a eso me he dedicado, a intentar desmentir esta parte. Y de hecho, mi columna de mañana va a también tener algo de esto, y lo hago en conjunto con Paul Alejandro de Ombudsman Energía. Estoy buscando el archivo del país, y se los comparto. Aquí está ya. ¿Alguna fuente mayor para indagar el tema de CEL? Híjole, la verdad es que es un asunto de mucha interpretación. Lo que te recomiendo leer son las publicaciones de los lineamientos, las anteriores, las actuales. Información puede haber mucha, te puedo compartir mucha, pero más importante tal vez es el análisis que va haciendo la gente, porque hay muchas cosas que no están escritas o no están tan claramente escritas. Mm, ¿Qué te diría primero? Revisar los acuerdos, los artículos transitorios de la ley de transición energética, de la ley de la industria eléctrica, revisar la definición legal que está en la ley de la industria eléctrica de los certificados de energía limpia y los lineamientos. También hay algunos reportes de certificados de energía limpia que publica la Comisión Reguladora de Energía. No sé cuándo fue el último, pero me comprometo a buscarlo y a hacérselo llegar a Ana, o en su defecto subirlo a Twitter si es que me haces favor de seguirme. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no Pues hay. sí, parece que ya no hay preguntas. Entonces podemos ir cerrando aquí. Muchísimas gracias, Víctor, por toda esta explicación y por contestar todas nuestras preguntas. Y pues muchas gracias a todos por haber asistido esta noche. Si nos surgen algunas otras preguntas, podemos contactarte por Twitter, es la mejor forma.
sin problemas, adelante. Y ah, de repente la cantidad de mensajes no me permite contestar tan rápido como quisiera, pero sí ahí estoy disponible y les puedo responder las preguntas. Súper. Pues muchísimas gracias. Gracias a No, muchísimas todos. gracias a ustedes. Y insisto, si gustan seguirme o cuestionarme en Twitter, estoy a sus órdenes. Gracias. Buenas noches a todos.